¿Ahí está grabando? Sí. Eso. Ya. Reitero. En el fondo queríamos pedir disculpas por el problema que hubo con la confusión en realidad, con el tema de la extensión de los bloques, porque como ya les habíamos dicho por mensajes internos, por correo electrónico, y nosotros también sabiendo que esto no es responsabilidad de ustedes, no manejábamos esta información y tampoco manejábamos este comunicado. A nosotros se nos hizo entrega de otro tipo de documentación en donde se establece en el fondo que los bloques eran los mismos. Y lamentablemente ninguno de ustedes, chiquillos, nos dijo antes, porque de haber sabido, claro, no nos habríamos extendido más de lo establecido. Entonces, pedir las disculpas del caso. Y bueno, de ahora en adelante vamos a respetar dicho bloque, que son 45 minutos por bloque, o sea, dicho horario, perdón, partiendo desde las 3 de la tarde, entonces, como ya lo estábamos haciendo. Así que espero que no hayan sentimientos encontrados al respecto. Y bueno, por eso mismo también comentarles que, bueno, la clase, creo que fue la del 7 de mayo, ¿sí? La clase del 7 de mayo, que no era el 7, perdón, estoy como súper perdida. La del... La última fue el 23. Sí, la del 30, fue la clase del 30 de abril, fue la que la del paro. Sí, la que no se llevó a cabo producto del paro. No la vamos a recuperar porque se entiende que ya está recuperada en el marco de estas extensiones de los horarios. Así que con eso estamos ok. Lo otro que les quería comentar era que ya tenemos las notas del primer práctico, pero no las he podido subir porque hay creo que es un solo grupo que en el trabajo nos indican quiénes son los integrantes. Nosotros les mandamos un correo para pedir el nombre de los integrantes, porque como en el fondo no necesariamente son los mismos alumnos para cada una de las actividades, queríamos confirmar quiénes eran este grupo. Nosotros les mandamos un correo, no veo conectado a la persona. Era. Sí, no, pero no lo veo conectado. Entonces, chiquillos, porfa, si ustedes tienen algún tipo de comunicación con este compañero, si por favor le pueden decir que nos manden quiénes son los integrantes del grupo para poder subir las notas, para que las puedan ver a la brevedad. Les mando un correo. Dale, sí, bueno, porfa. Sí, para subir las notas quizás durante el recreo. Lo otro, bueno, ahí van a ver las notas, hay de todo. Comentarles que ya para momento, cuando esté por acabar el curso, vamos a entregar instrucciones para llevar a cabo cierto tipo de actividades que les va a permitir subir la nota en el práctico. Probablemente lo hagamos tanto para el práctico 1 y para el práctico 2. Lo que sí les podemos decir desde ya que esta actividad va a permitir subir únicamente un punto, para que en el fondo los que quizás no tengan tan buena nota no se preocupen, va a estar la instancia para mejorar eso. ¿Había algo más que les tenía que decir? La nota... para subir la nota, ¿eso? ¿Lo dijiste? Sí, ya lo dije. No, nada más. No, nada, creo que nada más. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces, chiquillos, la clase de hoy, no sé si ya se acuerdan que era lo último que estábamos viendo, pero estábamos metiéndonos en temas más relacionados a la geografía propiamente tal, por lo que Tomás va a llevar a cabo la exposición de esta clase. Ahí está, compartir pantalla, que digamos es el más indicado, siendo geógrafo. Sí, no sé. Sí. Entonces, ya, ahí se ve. Ahí está. Ya. Ya, acá habíamos quedado, ¿no? Habíamos hablado sí. de los conceptos básicos de cartografía, ahí terminamos el bloque. Y ya, ¿puedes estar atenta al chat que me desapareció? Entonces ya me acordé, voy a decirlo al tiro. Por cronograma de un curso, hoy día íbamos a entregar las instrucciones para el segundo práctico. No obstante, producto de estas interrupciones en las clases que hemos tenido,
Las instrucciones para esta actividad las vamos a entregar la siguiente clase. De ahí vamos a modificar el calendario para que no se preocupen. Ya, eso, perdón, ahora sí. Ya. Ahora vamos a enfocarnos más en temas de cartografía en estricto. Primero, bueno, si bien acá vamos a referirnos como una cartografía sistemática, en el fondo todos los conceptos que vamos a ver hoy día y los que vamos a tratar más en esta unidad, en el fondo, tienen relación directa con la cartografía. En el fondo, nosotros ya acá, si bien les ponemos que cartografía sistemática es aquella que materializa las formas del relieve terrestre sobre una base cartográfica, más bien se entiende como cartografía sistemática como el proceso completo a partir del cual uno elabora una cartografía. Este proceso tiene 3 etapas, por llamarlo así. La primera es la etapa de recolección de datos, en la cual se levantan la información en terreno. Puede ser esto a través de un levantamiento topográfico, con curvas de nivel, con algún sensor remoto, con algún radar, ahora con un vuelo en dron se puede levantar la topografía de un sector muy rápido, o con levantamiento de datos en terreno a través de una colectora o con un GPS. Y en el fondo estos datos se usan para un segundo proceso, una segunda etapa, que es el procesamiento de datos, que se hace preferentemente en un SIG, un Sistema de Información Geográfica, en el cual en el fondo es el marco en el cual se trabaja, se recolectan y se analizan los datos. Y por último, estos datos se representan, se reproducen a través de cartografías. Esto pueden ser en mapas o también pueden ser en servidores web y en bases de datos. Entender también que en el fondo este proceso en el fondo tiene como principal propósito la elaboración de una cartografía, y en el fondo es la mejor representación gráfica a escala de algo. Acá, por ejemplo, tenemos que en el fondo la idea de la cartografía sistemática, es representar de mejor manera la realidad, el mundo real. Para eso, en el fondo, tenemos distintas características del terreno. El terreno, obviamente, es como el espacio geográfico donde interactuamos nosotros con el medio físico. Entonces, tiene características propiamente tal del terreno, son características físicas. En este caso, por ejemplo, la elevación o el sistema hídrico o los puntos topográficos, pero también hay elementos que son del medio construido, que podemos entregar nosotros a través de, no sé, en este ejemplo, el sistema de señalización, el sistema de transporte, la red vial, el uso de suelo, etc. Entonces, la cartografía sistemática trata de englobar todas estas características y poder representarlas de mejor manera en un plano o en un mapa o en algún producto. Para esto, entonces, vamos a referirnos un poco a los principios que tiene un sistema de información geográfica para poder elaborar o analizar cartografía. Y en el fondo un SIG es una extensión moderna de la cartografía tradicional. Ya vimos la clase pasada también con Sonia, les mostró un video de cómo se hacía la cartografía en la década que era como el 60, ¿no? Obviamente los sistemas se actualizan. Hoy en día estamos viviendo una revolución tecnológica, y obviamente la manera de hacer la cartografía se ha automatizado y se ha digitalizado bastante el proceso. Y en el fondo el SIG, lo que le diferencia de la cartografía tradicional, tiene una similaridad fundamental y 2 diferencias. La primera es que no tiene límite a la cantidad de información que se puede añadir. Uno en un SIG puede añadir infinitas capas y no hay problema. Y la diferencia esencial también es que usan métodos de análisis analíticos y estadísticos. En el fondo, ustedes pueden entender que el SIG, si bien acá podemos ver un programa, ArcGIS, que tiene información relativa a puntos, toda esta información viene acompañada con una tabla de atributos, con atributos de los campos. Los atributos pueden ser de cualquier tipo, ya los vamos a ir viendo más adelante. Entonces uno a partir de ciertos puntos puede hacer distintos tipos de análisis o distintas clasificaciones de los datos, que en el fondo es trabajar con bases de datos georreferenciales.
Y bueno, acá hay una línea de tiempo, no se ve aquí en la primera, pero era en el fondo, en la década del 60 se empiezan a desarrollar las primeras tecnologías de información computacional, más que nada. Acá luego en la década del 70 al 80, las agencias nacionales empiezan a interesarse por el uso de los PC y los sistemas de información geográfica en estricto. Luego, en la década del 80 al 90, hay un desarrollo comercial de los SIG y también de la computación. En el año 85 se manda el primer correo en Chile, que de hecho decía, si este mail te llega, habrá una botella de champaña. No está. Obviamente funcionó. ¿Cómo? No escuché. Bueno, y después del 90 ya se empieza a masificar en el mercado y a partir del 2017 incluso existe una tendencia del uso de la nube. Prácticamente está en todo campo tecnológico el usar ahora, digamos, bases de datos virtuales o en la nube que en el fondo tienen una mejor operabilidad. Tomás, por el chat están preguntando si este sistema es totalmente digital. Ahí encontré el chat. Sí, en el fondo es digital. La cartografía sistemática, claro, se ha digitalizado bastante. Si bien es cierto, puede hacerse del método a la antigua, del método análogo. De hecho, hay un dato súper curioso, que en el fondo en geografía antes hay algo que se llama la visión estereoscópica, que es en el fondo, todos tenemos como esa capacidad, no sé si ustedes cachan eso en los cuadernos antes venían esos dibujos que son en 3D, que digamos como que uno se los acercaba o como que se ponía medio turno y podíais ver el dibujo en 3D. Ya, esa es la visión estereoscópica. Y antes lo que se hacía, la cartografía digital, por ejemplo, la elevación del terreno, se hacía a través de este sistema, de un estereoscopio, que es en el fondo como unos binoculares, a ver si lo alcanzo a encontrar por internet para no irme tanto por la rama, copié, creo que lo escribí mal, pero en el fondo es un aparato como de este estilo, en el cual uno podía visualizar las imágenes aéreas, y en el fondo lo que te hacía este aparato es mostrarte una versión en 3D del terreno. Es muy entretenido, ojalá que algún día si tenemos clases presenciales lo podamos mostrar. Y en el fondo antes los que entraban en geografía en el primer día les pasaban esto y se dan cuenta que no tenían visión estereoscópica por algún daño ocular o cualquier cosa y no podían ser geógrafos. Era muy triste y no podían dedicarse a eso y tenían que buscarse otra carrera. Y en el fondo eso se hacía para fotointerpretar y para dibujar. Tú ponías dos imágenes aéreas en el estereoscopio que eran seguidas, las ponías ahí encima y veías el terreno en 3D, y a partir de esto se dibujaba encima las cotas, las curvas de nivel, era muy análogo el método. Claramente ustedes, si de poder hacerlo, se puede, no sé si por amor al arte o por algo en particular quieran hacer ahí como una cartografía análoga, pero obviamente con toda la tecnología que hay hoy en día, esto es, digamos, en términos de recursos, no hay comparación. Entonces, entender en el fondo que un SIG es como la herramienta con una gran capacidad para producir mapas y entregar información inmediata. Y en el fondo, antes de hacer nosotros un procesamiento en un sistema de información geográfica, tenemos que pensar en qué queremos hacer, en cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a operar el sistema. Conocer qué estamos haciendo, qué queremos y qué resultados queremos obtener. Y en el fondo, un SIG es una gran interacción entre los datos que tenemos, el procedimiento en el que vamos a analizar los datos, el hardware o el software que vamos a usar y nosotros, en el fondo, cómo vamos a procesar la información y para qué. Actualmente las tecnologías en sí entregan soluciones en muchas disciplinas. Como ustedes ya pueden cachar, yo soy geógrafo y actualmente estoy en el área del patrimonio arqueológico, pero también he pasado también por evaluación de impacto ambiental, entonces me ha tocado hacer cartografías de recursos hídricos, geología, geomorfología, forestales, riesgos de desastres, temáticas ambientales, ordenamiento territorial, etcétera. Acá hay algunos ejemplos, como una cartografía de impacto ambiental. Existen a través de imágenes satelitales, uno puede hacer, por ejemplo, un cálculo de un índice de vegetación.
agarrar una imagen satelital del 80, otra del 85 de la misma zona y comparar los términos vegetacionales a través de un cálculo que se hace en el software, que ojalá lo podamos ver más adelante. Planificación urbana. Ustedes saben que todas las comunas, provincias, región tienen un sistema de ordenamiento territorial y en el fondo, no sé, desde el plan regulador comunal hasta el plan regulador metropolitano, todos en el fondo tienen un plano, que en el fondo existe una zonificación del área, de la vial, del uso de suelo, y en el fondo ese es el parámetro en el cual se ordena el territorio, en el fondo. Acá en arqueología también hay un ejemplo, y bueno, ahí les dejé en el link como un caso particular, que es del señor Jon Snow, que no es el de Game of Thrones, que no era tan temerario, que en el fondo su caso es bien particular porque fue como el primero en hacer como este tipo de análisis territorial, a partir de mapas, obviamente. Eso lo hizo a partir de una enfermedad, del cólera, en el año 1850 aproximado en Inglaterra. Se estaba enfermando mucha gente, se estaba muriendo mucha gente, nadie sabía el origen de la causa. Algunos decían que era por contacto del viento, de la vía respiratoria, o sea, si las corrientes de viento iban para acá, se contagiaban acá. En el fondo lo que hizo este caballero, que era un epidemiólogo, fue primero georreferenciar los enfermos. O sea, toda la gente que llegaba al hospital decía, ¿usted dónde vive? Acá, y lo empezó a marcar en un mapa. Ustedes entenderán también que en ese momento no era como tan fácil de meterse en Google Maps y poner la casita, entonces él tuvo que dibujar las calles, tuvo que dibujar, ¿cachai?, los edificios, y en el fondo así empezar a mapear a dónde venían todos los enfermos, y en el fondo lo que logró fue poder llegar al resultado que en el fondo el foco de contagio se daba porque todos los enfermos sacaban agua de un pozo determinado. Dentro de este mapa que hizo de mapear a los enfermos, le sumó otra cobertura adicional, que era la red de agua, la red de alcantarillado, y pudo también dibujar encima los pozos, y cacharon que todos los que vivían acá sacaban agua de este pozo, y era el pozo que tenía efectivamente el agua contaminada. Existen distintos tipos de SIG. Primero, existen SIG del tipo visualizador, que es, bueno, ustedes ya conocen Google Earth, Google Maps es como un visualizador. También está Windy, Winding, no sé cómo se pronunciará, que es en el fondo esta página, la pueden revisar ahí, que es de características atmosféricas del lugar. Allí está el viento, pueden ver la lluvia, los truenos, la temperatura, las nubes, las olas, la calidad del aire. Es como una de las páginas meteorológicas más completas en el mundo. Existe también, no sé, Flight Radar, que es una página para ver los aviones, que se ocupa ahí harto para ver cuando llega un vuelo, los taxistas o la prensa cuando llega ahí un futbolista de Europa, están viendo constantemente acá. En esta página, por ejemplo, aquí estamos viendo que está llegando un avión a Santiago que viene de La Serena, podemos ver a qué hora salió, el código del vuelo, etcétera. Obviamente disponible para todo el mundo. Esta otra página entretenida también, que ya cambiando la escala global, yéndonos un poco hacia afuera, hacia el espacio. Esta página se llama Stuff in Space, que es como todas las cosas que hay alrededor del espacio, en la órbita del planeta Tierra. Y entonces acá ustedes, no sé cuál era la distinción de colores, no me acuerdo bien, pero en el fondo pueden ahí ver, obviamente en tiempo real, acercarse y ahí ver, no sé, qué es esto. Esto finalmente, no sé, hay de todo. Acá hay satélites, está la estación, hace poco pasó la estación internacional, de hecho, por acá cerca, como que se dio en la noche. Eso también es un software de escritorio, ahí lo pueden ver, o sea, un visualizador, perdón. Un SIG de escritorio, está ArcGIS, QGIS, GeoDesig, Global Mapper, entre otros, son los más conocidos, y un SIG Online, que son los mapas web, AGOL, que es ArcGIS Online, que es, por ejemplo, yo aquí tenía abierto, este es el geoportal del Consejo Monumento, en el cual está, a través de ustedes, de este vínculo, acceden a esta página, que es el navegador, en el fondo, que muestra los monumentos nacionales georreferenciados, no arqueológicos todavía.
Y eso, en el fondo, el SIG, en verdad, ya se empieza, digamos, a complejizar la situación, porque en el fondo lo que hace es tratar de representar de mejor manera la superficie terrestre, y debido a las características de la Tierra, digamos, esto se tiene que hacer a través de 3 ámbitos en el fondo, que es el tamaño, el relieve y la forma de la superficie. A partir del tamaño, para esta problemática se crea el concepto de escala, que es representar áreas muy grandes en un lugar adecuado, en un lugar específico. Entonces se hace a través de distintas escalas. Acá en este caso tenemos una escala numérica, que en el fondo el primer número, siempre una escala es una división. Entonces el primer número entrega la distancia en el papel, que generalmente son centímetros, en este caso es 1 centímetro. Y el segundo número es la distancia en el terreno, 50.000 metros. Esta es una cartografía a escala 1/50.000. Eso quiere decir que en el fondo 1 centímetro en el mapa representa 50.000 metros en la vida real. Distinto a una cartografía 1/5000, si ustedes piensan 1/5000, es una división, es menor, el 5.000 del 50.000, pero en el fondo es una escala a más detalle, porque como es una división, 1/5000 va a ser a una escala, digamos, más grande en cuanto a que va a mostrar un terreno, digamos, en mayor detalle que una 50.000 o una 150.000, que es más regional. Acá a la derecha está una escala gráfica, que en el fondo es la misma numérica, pero está representada también con distintos rangos. Por ejemplo, acá el 50.000, acá este 40.000, 30.000, 10.000, 20.000, que en el fondo son, uno puede medir esto en el terreno, van a ser 10 metros, todo esto de acá son 50 metros, y esta ya entera son 100 metros. En segundo lugar está la problemática de cómo representamos el relieve, y en el fondo la forma de hacerlo es a través de las curvas de nivel, que es una representación gráfica de la diferencia del relieve. Ustedes tienen un cerro acá, por ejemplo, que se dividen en la altitud, la dividen de manera equidistante. Por ejemplo, acá estamos en los 700 metros sobre el nivel del mar. En la siguiente avanzamos 100 metros, no en términos latitudinales, sino longitudinales, 100 metros de altitud, y esa va a ser nuestra segunda curva de nivel, los 800 metros. Aquí tenemos los 900, los 1000, 1100, y obviamente la distancia de las curvas de nivel va a entregar el detalle del cual queremos representar. Y en el fondo las curvas de nivel se van a ver así en un mapa. Eso también lo vamos a ver más adelante, que en el fondo esto nos va a entregar, digamos, nos puede mostrar una formación de relieve en particular. En este caso puede ser un cerro isla, que esta es la cota máxima de altura, y en las curvas de nivel, obviamente, como son isolíneas que unen puntos con la misma altitud, entonces que jamás se intersectan, jamás una curva de los 1000 metros va a pasar por sobre una curva de los 1100, no, eso en el terreno jamás va a pasar, y van a estar siempre separadas. ¿A qué equidistancia? Va a depender de qué enumeración vamos a separar las curvas. Y por último, la forma de la Tierra. Por eso, mira, aquí dice: la representación cartográfica de la forma de la superficie se ha solucionado a partir de las proyecciones cartográficas. En el fondo, traten ustedes de comprender de cómo, suponiendo que la Tierra es una esfera. Ahí vamos a ver que nos cuenta que en el estricto rigor no es una esfera, sino que es achatada a los polos, es como una mandarina. ¿De qué manera podemos representar de mejor manera el planeta en un formato plano? En el fondo, esa respuesta la entregan las proyecciones cartográficas. Ya. Mira, acá en este esquema ustedes pueden ver 3 colores. En el fondo, la Tierra, como bien les dije recién, no es una superficie esférica, completa, sino más bien es un elipsoide, que está achatada a los polos, que es el color rojo acá, que ven que tiene un achatamiento en los polos, pero en el fondo la morfología de la Tierra, sin embargo, corresponde a un geoide. ¿Y qué es lo que es el geoide?
es como un modelo de la superficie de la Tierra que es más preciso, que en el fondo trata de mostrar la superficie del planeta. Es como, piensen que el planeta es como si estuviera inundado completamente de agua, sin las mareas ni los océanos, pero como completamente de agua, entendiéndolo como que estuviera conformado solo por la gravedad de la Tierra. Ojo, que no estoy hablando del relieve, no estoy hablando de que el relieve que exista una fosa mareal que sea más profunda o un cordón montañoso que sobresalga, no, sino que es la superficie gravitacional de la Tierra en el fondo. Eso es un geoide. Y entonces los sistemas de proyección lo que hacen en el fondo es encontrar estos puntos en que el geoide coincide con el elipsoide de la Tierra y trata de representar la manera en ese sistema de proyección cartográfica local. Obviamente en esto genera un montón de distorsiones. Entonces siempre cada sistema de proyección cartográfica trata de representar de mejor manera una parte local de la Tierra en ese sector. Obviamente hay sistemas de proyección cartográfica que son más globales, el más famoso y el que usamos hoy en día es el UTM, Universal Transversal Mercator, pero tiene un montón de distorsiones, pues ya lo vamos a ver más adelante, que principalmente es acercándonos a los polos, que es precisamente porque la Tierra en el fondo no es una esfera perfecta. Ahí escribieron en el chat, ¿no? Sí, pero ya respondí. Ah, ya, bueno. En el fondo, un sistema de proyección sirve para hacer que un sistema de coordenadas geográficas represente fielmente la superficie de la Tierra, en otras palabras. Existe también el concepto de datum, que hoy en día lo puse ahí entre paréntesis, pero hoy en día como que en el fondo conversan y incluso se consideran así como casi sinónimos en el fondo, que en el fondo el datum es como el conjunto de cálculos y parámetros que definen la posición del elipsoide respecto a la Tierra. En el fondo realiza transformaciones posicionales en base a los parámetros del plano del Ecuador, del modelo de la Tierra, el conjunto de puntos de referencia, la posición del centro de la Tierra, el eje de la Tierra y el meridiano de referencia. Todo esto se sistematiza, se calcula y se crean distintos datum o sistemas de proyección. Existe, como les dije recién, un datum global, que es WGS84, que está acá, que es el que se utiliza hoy en día, pero cada continente o país ha definido su propio datum específico para adaptar mejor el sistema de coordenadas geográficas a la superficie. Por lo tanto, esto es importante, las coordenadas geográficas no suelen ser universales, sino que son relativas al datum de referencia elegido. A mí la Sonia siempre me dice, oye, ¿podéis decirme si en estas coordenadas hay un sitio arqueológico cercano? Obviamente yo ya entiendo que la Sonia las coordenadas me las está dando en WGS84, que es el datum que se usa hoy en día. El 84 es por siglas del año. El primer datum se hizo en el 1950 y obviamente existen distintas convenciones, entre ellas el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, también los institutos geográficos de cada país, que hacen distintas convenciones y en el fondo adoptan la creación de un datum en particular para su región o para su país. En Chile actualmente se ocupa el datum PESAT 56, que es previsional sudamericano del 56, y el sudamericano 69, que es del 1969. El PESAT 56 se usa más que nada para el norte de Chile. Es frecuente que ustedes encuentren, no sé, un plano minero o cualquier referencia al norte del país, que puede que esté en PESAT 56, si es que no está en 84. O también en SAT 69 más para el sur de Chile, sin contar obviamente Magallanes, que Magallanes ya como que tiende a usar el PESAT 56 o el 84. Pero en el fondo lo importante es que si ustedes hacen referencia a un par de coordenadas, siempre tienen que decir en qué datum están referidas las coordenadas, en qué datum. Una coordenada en PESAT 56 y la misma coordenada en WGS84 tiene 300 metros de diferencia. Entonces siempre es importante que ustedes entiendan cuál es el origen del datum y también cómo se pueden transformar. Obviamente esto son interoperativos, entonces uno puede transformar una coordenada de 56 a 84. El 2001 se crea el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS,
que actualmente es el sistema de referencia de coordenadas oficial de Chile, y es el IGM es el organismo competente de su gestión. Acá a la derecha pueden ver todos los puntos de referencia, que son estos lugares donde coincide el geoide con el elipsoide, y en estos puntos en el fondo hay una estación satelital o una estación total que en el fondo te entrega datos en tiempo real de la coordenada y de la altitud específica de ese punto, y se crea una red, digamos, de puntos de control o de puntos de referencia que nos hacen, digamos, optar de mejor manera para usar este dato, que específicamente es el CIRGAT 2000, que es todas las cartografías oficiales ya de gobierno desde la fecha, es el datum oficial. Bueno, pero Friedrich Gauss, que es un matemático alemán en el fondo, demostró que la superficie de la Tierra, de una esfera, claramente no puede representarse en el plano sin una distorsión, es evidente. Haciendo este análisis, a partir de este análisis se puede interpretar en el fondo que en el mapa, en comparación con el globo general, es una representación de una de esas superficies en un plano, por lo que toda proyección cartográfica conlleva una distorsión. Yo estoy acá, si yo quiero hacer un mapa de América completo, voy a usar el datum CIRGAT 2000, y yo sé que la precisión de la representación cartográfica va a estar súper buena en América, pero ¿qué pasa si yo quiero dibujar acá África? Si dibujo África al lado, ya mientras más me alejo, mayor distorsión va a haber en cuanto a la información, porque estoy usando esta red. Y en el fondo, lo importante es que el cartógrafo, el que esté elaborando un mapa, haciendo un análisis espacial, tiene que elegir el dato o el sistema de predicción cartográfica que mejor se adapte a las necesidades, reduciendo la distorsión de las características más importantes que se quieran entregar. En términos generales, un sistema de referencia puede mostrar fidedignamente uno o más parámetros, pero nunca todos. Puede mostrar la dirección, la distancia, el área o la forma de mejor manera una que otra, pero es difícil tener estos 4 ámbitos bien representados en un sistema de proyección. Claramente algunas proyecciones son adecuadas para el mapeo de grandes áreas y otras áreas de norte a sur, y otras para áreas que van principalmente de este a oeste, y también para áreas grandes que son oblicuas al Ecuador, etc. También existen proyecciones específicas para los polos, que ya vamos a ver más adelante. Actualmente, nosotros usamos la proyección UTM, Universal Transversal Mercator, que es la proyección, digamos, mundial oficial, por así decirlo. Es la que ocupa Google Earth, por ejemplo, lo ocupa los mapas mundi, y en el fondo es el único mapa que produce, digamos, una línea recta dibujada en cualquier punto dentro de sus límites, muestra la dirección real de esta, pero las distancias y las áreas están distorsionadas a medida que nos vamos acercando a las regiones polares. Y ese es el principal, digamos, el principal pero de la UTM. Como ustedes les comenté recién, uno puede elegir qué de estos aspectos prefiere priorizar, y en el fondo acá se trata de mostrar, digamos, en una superficie plana, se trata de mostrar el globo completo, y en verdad la única forma de hacerlo era, en la proyección UTM, era distorsionando los polos. Y esto, a ver, veámoslos acá con esta página que es entretenida, que se llama The True Size Of, que en el fondo nos muestra el verdadero tamaño de los países. O sea, ustedes típico que si ven un mapa mundi o un atlas o cualquiera, típico cuando chico, no sé, se ve Groenlandia gigante, o Europa, incluso Europa uno piensa que es súper grande en comparación a Chile, pero si efectivamente a través de esta página uno puede elegir, por ejemplo, Chile, voy a elegir acá, y puede agarrar la forma del país y ir moviéndola. Eso es lo que le mencioné en la clase pasada, ¿no? Exacto, sí, dijimos que lo íbamos a ver más adelante, que lo voy a adelantar. En el fondo, la proyección de Mercator genera esta distorsión a medida que nos vamos acercando a los polos. Por ejemplo, Chile nosotros siempre lo vemos así, en la latitud que está. Si nos acercamos al Ecuador, ven que se empieza a achicar, se empieza a hacer más angosto,
en cuanto a su largo. Pero imagínense, ahora nos vamos yendo hacia Europa. Imagínense si Chile estuviera en Europa, se vería así en el mapa. Este es el tamaño real del país, si estuviera en Europa. ¿Ven? Si yo lo pongo acá como que empiece justo con España, la cuestión llegaría, mira, llega más al norte de Noruega, más al norte de Suecia, sería más largo que toda Europa. Lo mismo es que si llevamos Chile a Groenlandia, nos damos cuenta de si lo ponemos ahí justo, nos damos cuenta que Chile es, bueno, mucho más gigante. Aquí ya, obviamente, cercano al polo, en el mismo polo, ya hay una distorsión completa del mapa. O lo mismo al revés. Uno siempre piensa que Groenlandia es gigante, pero si efectivamente lo agarramos y lo empezamos a llevar a otra latitud, lo llevamos al Ecuador, nos damos cuenta que no es tan grande. No es tan grande como nos engaña la proyección UTM. ¿Ven? Es como del porte un poquito más grande que Perú, puede ser. Lo mismo que con los países de Europa. O sea, si buscamos España, ya está España, pongámosla en Chile, a ver de qué tamaño real será. No es tan grande, ¿ven? En el fondo la distorsión es real, o sea, por ejemplo Rusia, dice ya Rusia efectivamente es el país más largo del mundo, pero al estar más cercano al polo norte, la distorsión es mayor. Entonces quizás si lo comparamos, por ejemplo, con Brasil, sí, es grande, pero no tanto como se dimensiona acá. ¿Ven? Que es casi como si fuera el doble. O al revés, si agarramos Brasil y lo llevamos a Rusia, vamos a ver el verdadero tamaño. Si Brasil quedara acá, se veía de este corte. Veis como casi la mitad de Rusia. Bueno, ahí jueguen con esa página en el fondo como para ver el verdadero tamaño de los países en este sistema de coordenadas. Bueno, hay distintos tipos de proyecciones cartográficas. Las más típicas corresponden a cilíndrica, que es una proyección justamente la que estamos viendo recién, es una proyección cilíndrica que mientras más cercana al Ecuador, a la línea del Ecuador, que es el eje de la Tierra, es más precisa, pero a medida que nos vamos alejando hacia los polos presenta mayor distorsión. Claramente la más conocida es la de Mercator, que es perfecta para la navegación, pero muy deficiente para enseñar geografía, como vimos de recién, para algo tan básico como el verdadero tamaño de los países o de los continentes. También pueden ser del tipo cónica, que la cónica es donde la parte donde las líneas tocan la esfera, la parte donde las líneas tocan la esfera son las menos distorsionadas. Está más generalmente hecho para utilizarlo para latitudes medias como el Ecuador, y los meridianos también se expanden desde los polos. Desde los polos se van abriendo hacia el Ecuador. Y también está la proyección plana o cenital, que en el fondo proyecta la Tierra en un plano que es tangente solo en un punto. Por ejemplo, acá es el polo sur, lo proyectamos acá y todo lo demás va a ser circular. Entonces es mucho más preciso claramente en el centro. Acá, por ejemplo, en cuanto a las dimensiones, se asimilan mucho acá en el centro, pero a medida que nos vamos alejando, ya nos damos cuenta que Chile allí ya está distorsionado completamente y de hecho ya Sudamérica ya pierde su forma completamente. Por eso se utiliza normalmente para los polos, para el polo norte y para el polo sur, una proyección del tipo planar o cenital. En el fondo, bueno, como vimos recién ahí, acompañado con un meme de Groenlandia, ¿cuál es mejor? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? En el fondo es ninguna. Todo va a depender de la utilidad del mapa, de qué queremos representar y cómo. No sé si tienen más preguntas hasta ahora. ¿No? Sí, puedes volver un poquito atrás a la Dale. anterior página. Eso. ¿Aquí? Vamos en mi... ¿Qué duda tenía? ¿Cuál era el nombre de la tercera como proyección? Ah, ya. Plana. Esa. Sí.
son distintos tipos, ¿cachai? Como en el fondo una proyección acá, la UTM es cilíndrica, ¿cachai? Hay otras que son cónicas, hay otras que son planas. Ahí vamos a ver, va a ser un ejercicio, no sé si, bueno, ya no alcanzamos ahora, la otra semana, ¿o no, Sonia? Veamos, te iba a sugerir que, claro, paráramos ahora para tomar el recreo y partamos la segunda clase con las exposiciones de los textos, que debiese ser más corto, y si nos da el tiempo continuamos con el PPT. Ya, pues, eso. De ahí vamos a especificar en cuanto a las coordenadas, como los distintos tipos de coordenadas y cómo se representan en los distintos mapas. Sí, bacán. Pero ya estamos en la hora, ¿no? Ya estamos en la hora, por eso te decía. Chiquillos, ¿alguna duda Eso. más al respecto? ¿No? Ya. Entonces, nos juntamos en unos 10 minutitos más para comenzar con el tema de las exposiciones. Así que, por si a los compañeros que les toca exponer no están, para que les avisen, por favor. Ya. Nos vemos en un ratito. Comparar Estados Unidos con Chile, ¿vale? Eso también iba a ser, se me olvidó. Pero ahí lo pueden hacer ustedes. Les dejo la página ahí en el chat para que jueguen mientras. Sí, son buenas. O sea, a ver, la mandé mal, parece. Ahí está. Es como la forma más dinámica también de que aprendan. Claro, al principio cuesta entender cómo es efectivamente la proyección UTM, pero ahí claramente a través de esta página queda súper evidente. Ya, vamos a hacer un cafecito. Ya nos vemos en unos 10 minutos, chiquillos. Voy a parar aquí, activar esto. Ya. Vamos a partir entonces con la última sesión ya de exposiciones de textos obligatorios. Bueno, contarles que inicialmente esto estaba programado para hacerlo calzar con la materia que íbamos viendo, pero producto, bueno, del paro y algunas clases que no teníamos contempladas que nos iban a llevar a cabo, en este último... Todo se derrumbó. Claro, todo se derrumbó. Pero de todas maneras no hay por qué complicarse con ello. Se van a hacer igual las exposiciones. Comentarle que va a haber una exposición adicional que no estaba en las instrucciones entregadas, producto, digamos, de estas modificaciones que ya habíamos dicho de nuevos alumnos que van y vienen. Pero es un texto que en el fondo es bien importante y que de todas maneras nosotros igual íbamos a discutir, así que bueno, ahora sus compañeros se los van a exponer a ustedes. Entonces, el grupo 7 está por ahí, grupo 7, para comenzar. Hola. Sí. Hola, Matías. Bueno, vamos a comenzar el grupo 7. Ay, no encuentro, me equivoqué de... Aquí sí. Bueno, Matías, preséntese ustedes nomás, mejor. Porque bueno, ya. Tengo que compartir pantalla. ¿Se puede decir? Sí, está activado. Ya, porque este es el enigmático grupo 7. ¿Cómo, perdón? Este es el grupo fantasma. El grupo fantasma. Ah. Y hay compañeros que no están presentes porque tienen otras responsabilidades ahora en la tarde, así que decidimos como hacer una grabación y claro, la presentación no está en vivo, por así decirlo. ¿Ya? Pero está. Sí. ¿Estás habilitado para compartir? Sí, el tiro. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, voy a dar el play. A continuación les presentaremos la caracterización de los autores de los textos. Primero tenemos a Rolando Jata, que es un arqueólogo de la Universidad de Chile con magíster en la Universidad de Tarapacá, con experiencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental en el norte de Chile, especialmente en estudios de línea base, prospecciones y sondeos.
Las implementaciones ambientales de resoluciones de calificación ambiental, tales como rescates y supervisiones arqueológicas, y otras actividades relacionadas como salvatajes y estudios de materiales culturales. Además, se especializó en análisis territoriales con sistemas de información geográfica y en la gestión patrimonial de sitios arqueológicos. En segundo lugar, tenemos al arqueólogo titulado de la Universidad de Chile, César Borie, quien junto a Jimena Power, Sonia Parra, Hernán Salinas, Pierre Rostán, Patricio Galarce, Inger Peña y Francesca Traverso escriben tras la huella del sílice pampino las nuevas metodologías para el rastreo de las áreas fuentes de aprovisionamiento lítico en Taltal. Texto del 2017. César Borie es especialista en la investigación en la costa y tierras altas de la región de Antofagasta, donde se focalizó en problemáticas de movilidad y aprovisionamiento de recursos en ambientes desérticos. Este texto se basa en un análisis espacial mediante sistemas de información geográfica de las evidencias arqueológicas disponibles para el complejo cultural Pica Tarapacá del norte de Chile, en el periodo intermedio tardío, comprendido entre los 1000 y 1450 años DC, con el objetivo de conocer la distribución de asentamiento arqueológico del complejo Pica Tarapacá en relación con sus diferentes espacios regionales y con el de caracterizar las principales variables territoriales del área geomorfológica en determinados sitios habitacionales. Este estudio fue hecho por el conocimiento de las comunidades del sector, integradas en un sistema de complementariedad económica y social, que está sustentado en las características medioambientales y geográficas del complejo Pica Tarapacá, confirmando, mediante el estudio arqueológico, una interacción fluida entre grupos sociales, traducido en un sistema que permite el intercambio económico de los variados ecosistemas llamado tráfico de caravanas. Los grupos humanos están distribuidos en varias unidades geográficas: planicie litoral, cordillera de la costa, pampa del Tamarugal, plano inclinado, precordillera y altiplano. El procedimiento de análisis se realizó en base a dos tipos de análisis, valga la redundancia. El primero de ellos fue el análisis territorial del complejo Pica Tarapacá, en donde se realizó una base de datos con las delimitaciones de estas unidades geográficas, así como de las cuencas hidrográficas, además de una base de datos espacial de los sitios arqueológicos y su localización. De esa forma se obtuvieron parámetros en torno a la densidad arqueológica, al grado de agrupamiento de las poblaciones y a la distribución regional de los tipos de sitios. Por otra parte, también se llevó a cabo un análisis de las unidades geomorfológicas de los asentamientos y sus respectivas áreas geomorfológicas o entornos inmediatos, referidas a la forma de los emplazamientos y a su relación con el medio local. Esto se realizó mediante el estudio focal de 6 sitios habitacionales en la planicie litoral, en el plano inclinado y la precordillera, con componentes arqueológicos del complejo cultural Pica Tarapacá. Las medidas de elevación y profundidad del entorno inmediato al asentamiento constituyen una determinante de los niveles de visibilidad del entorno y permiten inferir patrones de comportamiento en relación con la posición estratégica del asentamiento y su asociación con los recursos económicos. Asimismo, a menor elevación máxima, mejor posición estratégica del asentamiento en su entorno y mayor nivel de visibilidad. Lo que podemos ver en el mapa al costado es la distribución de 301 sitios arqueológicos en la región de Pica Tarapacá, disposición que permite establecer una densidad promedio de 0,01, es decir, un sitio por cada 106 kilómetros cuadrados. Esto se verá reflejado en el análisis de densidad y distribución arqueológica según dos factores importantes de la región: unidad geográfica y cuenca hidrográfica. Esta tabla, que se ve un poco complicada, básicamente muestra la densidad arqueológica de acuerdo a las unidades geográficas en Pica Tarapacá. Para las unidades geográficas regionales destaca la planicie litoral, con la mayor densidad arqueológica, la cual supera hasta 18 veces el promedio regional. Al definir las áreas más cercanas a los sitios arqueológicos, se pudo estimar el porcentaje de territorio que éstas representan en relación a las unidades geográficas. De esta manera, la planicie litoral presenta los mayores índices de ocupación, ya que alrededor del 23% de este espacio forma parte de las áreas más cercanas a los sitios arqueológicos. En esta segunda tabla, al analizar la densidad de los sitios arqueológicos en el marco de las cuencas hidrográficas regionales, se puede señalar que Orcoma presenta la mayor densidad arqueológica,
5 veces mayor que el promedio regional. El cálculo del porcentaje de territorio que representan las áreas más cercanas a los asentamientos en relación con las cuencas hídricas indica que Tambillo, Orcoma y El Carmen presentan los mayores índices de ocupación, con cifras superiores al 5% del área de la cuenca. Para una tercera tabla se analiza la distribución regional de las principales categorías de sitios arqueológicos de acuerdo a las unidades geográficas, lo cual permite señalar que la mayor cantidad de sitios habitacionales se presenta en la planicie litoral, con un 45%, seguida por la precordillera con un 33% y el plano inclinado con un 20%. Para una cuarta tabla y final, la distribución de los sitios arqueológicos de acuerdo a las cuencas hídricas permite afirmar que el 76% de los sitios habitacionales se localiza en las cuencas de Salar-Soronel con un 20%, en Orcoma con un 16% y en Camiña, Tamarugal y Tarapacá con un 14%. Pisagua B y Pisagua N están en la planicie litoral, el primero en una desembocadura, la cual pertenece a la quebrada Tiliviche, y el segundo en una puntilla rocosa que se adentra en el mar, la cual se trata de la punta Pichalo. Están separados por 5.695 metros. Por otra parte, los asentamientos de Caserones y Tarapacá 49, distanciados por 8.412 metros, están en la unidad de plano inclinado, el primero con un área de 3,75 hectáreas y está en la parte más baja de la quebrada de Tarapacá, cerca de su unión con la Pampa del Tamarugal. El segundo, con un área de 3,02 hectáreas, está cerca de una formación montañosa, aguas arriba de Caserones. Los asentamientos de Camiña y Jamajuga están en los distintos valles de precordillera, al norte y al sur del valle de Tarapacá, respectivamente. El primero con un área de 3,02 hectáreas y está en una franja de tierra asociada a un valle principal. El segundo con un área de 1,17 hectáreas está en una cima de un cerro en un lugar muy accidentado. Tras cuantificar el relieve local asociado a estos sitios arqueológicos, dentro de un radio de 2.621 metros se obtienen los siguientes resultados. En la planicie litoral se observa que Pisagua N tiene la mayor área de 4 hectáreas, la mayor cantidad de islas, o sea 10, y porcentaje de mar, 78%. Pisagua B se asocia a 95 hectáreas de río, solo tiene 2 islas, un tercio de agua en su área inmediata y 5 veces más ladera que Pisagua N. En ambos, las islas están a no más de 80 metros del borde costero y tienen más porcentaje de planicie que el resto, o sea un 13%. Por otra parte, en el plano inclinado, Caserones tiene en su entorno inmediato más de 320 hectáreas de lecho de río y Tarapacá 49 cerca de 200 hectáreas. Tienen más relieve de planicie que la precordillera, un 85% en Caserones y un 39% en Tarapacá. Este último, sin embargo, tiene 50% de laderas del cerro. Y en la precordillera, Carmiña tiene solo 160 hectáreas de lecho de río y Jamajuga 120 hectáreas. Carecen de planicies y se relacionan en gran parte con relieve accidentado, pues más del 90% de sus áreas inmediatas son laderas escarpadas. Tras cuantificar la visibilidad asociada a estos sitios, dentro de un radio de 2.621 metros se obtienen los siguientes resultados. Cerca de la mitad del territorio asociado a asentamientos costeros es visible desde estos. Pisagua N tiene 49% y Pisagua B tiene 45% de visibilidad. Los relieves visibles son principalmente mar y planicie, y en Pisagua B también el lecho del río y la ladera, que está en la vertiente opuesta de la desembocadura del Tiliviche. Entre los asentamientos de la unidad de plano inclinado hay diferencias. Caserones tiene una visibilidad del 76%, que es la mayor, comprendiendo al lecho del río y planicies adyacentes, mientras que Tarapacá 49 tiene baja visibilidad del 16%, comprendiendo al lecho del río y la ladera inmediata. Y en la precordillera los asentamientos tienen menores índices de visibilidad, en Camiña con un 23% y en Jamajuga con un 11%, relacionándose con los espacios bajos del lecho del río y laderas adyacentes. Y finalmente, en lo que respecta a la altura, se analizó la altura de la unidad geomorfológica de asentamiento con un radio de 262 metros. Se descubrió que los asentamientos de la planicie litoral tienen mayores elevaciones de su entorno inmediato,
con 65 metros en Pisagua N y 57 metros en Pisagua B, debido a la cordillera de la costa en cuyos faldeos están estos sitios. Las menores elevaciones están en los asentamientos del plano inclinado, con 38 metros en Tarapacá 49 y solo 4 metros en Caserones. Esto concuerda con el relieve propio de las planicies de este sector. En la precordillera hay grandes elevaciones en el entorno inmediato, pero menores a las de la planicie litoral, con 55 metros en Jamajuga y 45 metros en Camiña. La planicie del litoral y el plano inclinado destacan por tener los mayores índices de densidad arqueológica, y la pampa del Tamarugal por tener los menores. Estos resultados concuerdan con los índices de ocupación basados en áreas más cercanas a los asentamientos, pero difieren en cuanto al grado de ocupación de los sitios. De esta forma, la planicie litoral vuelve a destacar por su mayor agrupamiento. La precordillera tiene la segunda mayor agrupación de sitios. La cordillera de la costa y la pampa del Tamarugal tienen los menores índices de agrupación. Pisagua B y Pisagua N se relacionan con relieves de mar, islas, laderas y planicies, y en el caso del primer asentamiento, con espacios bajos de lechos de río y laderas inmediatas. Pisagua N es el asentamiento más elevado respecto a su entorno inmediato. Pisagua B, por tener acceso al mar y a una desembocadura, tiene alcance inmediato a recursos costeros, fauna local asociada a humedales de la desembocadura y cultivos cerca del lecho del río. Pisagua N tiene en cambio una potencialidad para una especialización en recursos marinos, por estar en una puntilla rocosa con mayor cantidad de costa al alcance. En el plano inclinado hay más asociación con espacios bajos de lechos de río y con planicies desérticas. Caserones tiene una gran visibilidad asociada a planicies desérticas, pero con recursos de época estival. No así Tarapacá 49, asociado a un terreno poco elevado relacionado con sectores agrícolas y de pastizales del lecho del río. En la precordillera, los asentamientos tienen menor área del lecho del río en el entorno inmediato, no tienen planicies y tienen laderas escarpadas. Estos sitios tienen un manejo visual que privilegia los lechos del río y laderas adyacentes. Sus poblaciones invirtieron bastante en habilitar espacios agrícolas en la forma de andenes de cultivo y canales de regadío en laderas rocosas de gran pendiente. Estas formas de emplazamiento muestran mayores o menores condiciones estratégicas de control visual territorial de los recursos económicos del ambiente cercano, en particular agrícolas. En el texto de Boria et al. Se utilizan distintas estrategias metodológicas para localizar fuentes líticas de alta calidad, las cuales habrían sido utilizadas por cazadores-recolectores pescadores en los periodos arcaico y formativo, entre los años 12.000 y 1500 antes del presente. La depresión intermedia hiperárida habría sido el lugar de origen de dichas fuentes. En dicho espacio se habría consolidado tempranamente una estrategia tecnológica sustentada en las materias primas líticas para la talla. Por lo tanto, habría sido una zona de actividades sociales e interacciones entre cazadores-recolectores con una amplia movilidad logística. Como ya se mencionó, el área de estudio de esta investigación es la depresión intermedia de Taltal, en la cual existen nulas precipitaciones, una fuerte oscilación térmica diaria y una ausencia casi absoluta de fuentes de agua superficiales, y por lo tanto de recursos bióticos, lo cual contrasta con su gran riqueza en términos de minerales y de rocas. Los autores consideran que el potencial informativo de la identificación de las fuentes de materia prima lítica está en la relación que se puede establecer entre las distancias de transferencia y radios de procuramiento, las estrategias de adquisición, las interacciones sociales, las preferencias tecnológicas y la localización de rutas específicas de movilidad. Entre las técnicas utilizadas está la espectroscopía de reflectividad, una técnica precisa, veloz, eficiente en términos de costo y no destructiva para rastrear fuentes líticas. Esta técnica permite cuantificar los rangos de variabilidad que caracterizan a una determinada fuente y así mejorar el nivel de resolución gráfica y geológica de los distintos estudios de procedencia. También está la teledetección satelital, la cual permite la observación de rasgos y fenómenos que comprometen amplios territorios gracias a su perspectiva vertical y panorámica. En esta investigación se utilizan las imágenes Landsat, las cuales son las imágenes satelitales más utilizadas en la arqueología. Finalmente, se hacen modelamientos en plataformas SIG para analizar las formas de movilidad que pudieron haber habido en el territorio. La propuesta metodológica considera 5 fases. La primera se centra en realizar estudios de espectroscopía de reflectividad a 3 tipos de muestras. La primera,
obtenidas de depósitos correspondientes a diversos momentos de la secuencia arcaica local, la segunda, a sitios de procesamiento lítico de carácter discreto, y la tercera, fuentes primarias de rocas silíceas y silicificadas. La segunda fase considera la detección de potenciales fuentes primarias de material lítico de grano fino sobre la base de imágenes multiespectrales Landsat. La tercera fase, a modo de contraste, considera las prospecciones arqueológicas dirigidas a áreas identificadas de manera remota como potenciales fuentes primarias. En la cuarta fase, se busca refinar la estrategia de rastreo remoto de fuentes líticas a través de una nueva clasificación supervisada. En la última fase, se llevarán a cabo análisis de movilidad empleando herramientas del software ArcGIS y modelos digitales de elevación. Los resultados preliminares de la investigación indican que los sitios documentados en las principales quebradas del sector norte del área de estudio habrían funcionado como eslabones en dinámicas de movilidad trazadas entre la costa y las áreas de fuentes líticas de la depresión intermedia de Taltal, constituyendo nodos discretos en terrenos de desierto absoluto. Bueno, en este punto queríamos hacer dos preguntas, habiendo ya mostrado lo que exponen ambos textos. Y la primera es cómo se vinculan las técnicas SIG con la geomorfología en las investigaciones. ¿Nadie? Chiquillos. Bueno, la otra pregunta, igual si la quieren responder, es si la utilización de dichas técnicas es para lograr los mismos objetivos de investigación en ambas investigaciones o en ambos papers. Están diciendo en el chat. Sí, hay algunos no Que lo veo muy claro. Sí. De pronto, si ustedes los pueden ayudar cómo responder. O la autora de la publicación también. La siguiente diapositiva explica las preguntas. Finalmente, comparando ambos artículos, podemos destacar algunos elementos que amplían la visión de dichos trabajos, más allá del aporte individual que significan. En primer lugar, ambos utilizan técnicas SIG, coincidiendo en la utilización de imágenes satelitales Landsat. En segundo lugar, un elemento clave para el desarrollo de ambas investigaciones es la geomorfología de las zonas de estudio, siendo las dos en el norte grande de Chile, en las regiones de Tarapacá y de Antofagasta. AJATA aborda más unidades geográficas, desde las planicies litorales hasta la precordillera, mientras que Boria et al. Se centra principalmente en la depresión intermedia de Taltal. Por otra parte, mientras AJATA se enfoca en la distribución de asentamientos del complejo Pica-Tarapacá del periodo intermedio tardío, Boria et al. No tiene como eje investigativo sitios arqueológicos, sino las fuentes de aprovisionamiento lítico que pudieron haber sido utilizadas por cazadores-recolectores del Arcaico. Por lo mismo, Boria et al. Acude a técnicas más diversas, unificando aportes tanto de la arqueología como de la geología y la teledetección. Esto se explica en que busca elaborar una propuesta metodológica para localizar las fuentes de aprovisionamiento lítico, mientras que AJATA se concentra en la interpretación de los datos espaciales para su análisis. De esta forma, podemos ver que la utilización de técnicas SIG en arqueología permite la realización de diversos tipos de investigaciones, las cuales no se podrían lograr sin dichos métodos, por lo que su consideración en la disciplina es crucial para vincular y comprender elementos en un contexto geográfico más amplio, ya sea con fines interpretativos o metodológicos, como en las investigaciones presentadas, o de otra índole. Ya. ¿Terminaron, chiquillos? Así es. Sí. Termino de aquí. Ya. No. Era para preguntar en el fondo a los compañeros si tienen alguna pregunta que hacerle al equipo, a los expositores. ¿Alguna duda o comentario? ¿Alguna pregunta?
¿No? Parece que no. Era entretenido como ponían los videos, como casi igual. Creo que fue interesante, no había visto eso en otras presentaciones. Eso. Gracias, Elena. Sí, les quedó Hay bonito. un sitio que faltó, sí, porque creo que fue un poco imposible para nosotros verlo con Google Earth. Estaba como más hacia la cordillera. Jamajunja, creo que se llamaba. Jamás está, sí. Sí, y Sí. nos costó un poquito. Caserones no caché si lo encontraron o no. Porque ahí mostraron. Caserón igual Pero costó porque donde está ahí, pero lo tan encontraron, escondido. ¿cierto? No me quedó claro en el videito. Sí, porque estaba antes, no, perdón, estaba como después de o sea, perdón, de Tarapacá Sí, 49, ¿cierto? sí, pues no, y se ve Y súper clarito. sí, pues está como, bueno, estamos cerca de la vegetación por lo que decía en el texto, y por el texto me iba guiando a través de lo que había, no sé, cuando hablaba de planicie, bueno, trataba de encontrarla. Hoy se cortó. Ay, A la ciudad de Tarapacá me costaba encontrar, pero fue pero de costumbre, después como que jugando con el mismo programa, como que uno va acostumbrándose a mover el mouse de partida porque se va para cualquier lado de repente. sí, pero después van a ser expertos de la prospección vía Google Earth. Sí, lo que más sirve es la N de partida. Sí. Chiquillos, a ver, unos comentarios. Bueno, en general me parece que hicieron un buen análisis y recogieron justamente aquellos aspectos que nos interesaban que destacaran de los textos. Así que no voy a hacer muchos comentarios, salvo algo del segundo texto que, bueno, me toca de cerca y es un texto que conozco bastante bien. Específicamente sobre las conclusiones que realizaron, que es, no sé si las podéis poner de nuevo, Matías, que no me acuerdo muy bien cómo era, pero en el fondo quería contarles que el segundo texto, esto fue en realidad, claro, porque ustedes señalan que una de las diferencias con lo que hace la JATA es que el del César está orientado en la búsqueda de fuentes de aprovisionamiento lítico. Pero en realidad esto fue como un experimento de una tesis que surge de él, que en el fondo si uno logra detectar con estas técnicas líticos de buena calidad, es posible encontrar los sitios arqueológicos que estén orientados a estas áreas de aprovisionamiento. Porque en el fondo, y no me acuerdo, pero yo creo que sí está dicho ahí, porque igual después de la publicación continuamos con los análisis y con las prospecciones. Si bien se identificaron muchas áreas fuentes, pero en algunos casos no habían ocupaciones arqueológicas asociadas a ellas. En unas sí, en otras no. Entonces, en el fondo, no es el área fuente, no es el lugar de líticos de buena calidad per se. En el fondo es en la medida que puede haber levantado el interés de las poblaciones antiguas, y ahí está la importancia, como para tener clara esa sutileza. No sé si me explico. Así que eso. Y bueno, es algo que resultó, no se había hecho mucho, fue una muy buena idea que tuvo el César, así que ojalá se comiencen a hacer más estudios de ese tipo. Y pasemos al siguiente tema para que podamos terminar la actividad que tenía programada el Tomás, que me parece ahora viene, bueno, este es el grupo, es Hugo, en realidad no sé si finalmente, disculpa, no me quedó claro si eres solo, no, perdón, si está, finalmente vas a exponer tú solo o con alguien más, no me quedó claro. Voy a exponer solo. Ya, no, está bien, está bien. Chiquillos, sí, este es un texto que no está en la bibliografía ni obligatoria ni complementaria, pero es un texto bastante bueno que presenta, bueno, ahí bueno, tú preséntalo, Hugo, mejor. Perdón. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí. Ya. Aquí está, ¿ven el PPT, cierto? Sí. Ya, bueno, voy a presentarle un texto titulado Entre la geografía y la arqueología, el espacio como objeto y representación,
Este es escrito por el arqueólogo Emilio Alejandro Villafañez, el año 2001, o sea, 2011, y él integra la Universidad Nacional de Catamarca, que es en Argentina. Por tanto, es un arqueólogo latinoamericano que es interesante de leer, siento yo, porque escribe como haciendo enlaces a lo que es la arqueología y la geografía, y que en particular muy ad hoc a lo que estamos viendo en el ramo. Voy a partir un poco al revés. Antes como de presentar, voy a preguntar abiertamente a mis compañeros y compañeras qué definen por espacio y qué comprenden por paisaje. Díganlo abiertamente, lo que piensen, porque igual es necesario como esa concepción. Si al final vamos a trabajar como arqueólogos eventualmente. Lo dejo abierto, así que pueden contestar, sea lo que sea, no tengan miedo de equivocarse. No se escucha. Ahí están poniendo en el chat, Francisco. Ya. El espacio lo entiendo como alguna extensión dentro de un plano o algo así. Sí. Ya. Fabián también había levantado la mano. Hoy disculpa, no sé cómo se pronuncia tu nombre, si es Fabián, perdón. Pero no te escucháis. Américo dice que el paisaje para mí es como lo que se ve. Y ahí, Fabi, tiene que ver con la visión. Ya. Voy a avanzar un poquito porque igual sirven mucho esas nociones que comentaron. No tiene audio, Fabián. Que lo escriba en el chat mejor. Sí, escríbelo en el chat. También. Ya. Ahí Hugo, tú modera tu clase, si das la palabra y todo. Ya, es que igual aquí chequeé un poquito la pantalla. Ahí sí. Bueno, primero algunas cuestiones y conceptos que debemos considerar. Lo primero es que la geología es la ciencia social que estudia el espacio y es la primera en teorizar sobre la noción de espacio y paisaje. Esto comienza a ser a finales o mediados del siglo XIX y es luego de que se proponga la palabra espacio y paisaje de diferentes disciplinas que vaya como cambiando de lugar, aplicándose para lo que es el urbanismo, el orden del espacio. Y también tenemos que entender de que la arqueología es la ciencia social que estudia los grupos humanos por medio de los restos materiales. O sea, cultura material es todo lo que queda del pasado, lo que podemos encontrar en el presente y lo que podrán encontrar en el futuro próximas personas que nos investigan a nosotros. Y hay que reconocer también de que la arqueología ha tomado prestado diferentes conceptos de la geología. Miento, de la geografía, me equivoqué en esto. Y hay que tener otra consideración, de que ambas ciencias tienen sus propias dinámicas teóricas y que han tenido acercamiento a lo largo de la historia, que esto se ha habido muy influenciado por los cambios de paradigma y revoluciones de las ciencias sociales que han habido en el siglo XX sobre todo, que eso es lo que les voy a pasar a señalar ahora. Para esto hay que hacer un breve repaso de lo que sucedió con el positivismo y cómo afecta a la geografía y tanto a la arqueología. Exponentes como Comte y Stuart Mill proponen que las observaciones deben ser la base de todo conocimiento. Por tanto, el tema de estar en terreno se vuelve muy esencial para nuestras disciplinas, tanto para la arqueología y para la geografía. Así se establecen relaciones y conexiones entre los fenómenos. Después se salta al neopositivismo, y que hay que tener claro que hay una fuerte presencia de la Universidad y la Escuela de Viena, donde se pone una visión general de la ciencia y se empieza a decir de que tienen que haber leyes generales para todo fenómeno social o cultural que se estudie. Pero luego de esto, a mediados de los 60 y 70, empieza a haber una irrupción de movimientos sociales tanto en Estados Unidos y en Francia, que en plena Europa. Esto tiene que ver con lo que son los repudios a la guerra de Vietnam, que no sé si han estudiado un poquito de que fue muy desigual hacia ese lado porque prácticamente los estadounidenses invadieron y arrasaron. Y también de que hubieron movimientos como lo que es los afrodescendientes en esa época,
que empieza a cuestionar un poco por qué se hace ciencia, por qué se habla de ciertas maneras hacia grupos sociales, y también sobre todo lo que pasa con el Mayo 68 en Francia, en París, que se empieza a tensionar sobre todo cómo se está generando ciencia social y el quehacer científico. A partir de esto se instala una corriente muy antipositivista en la Escuela de Frankfurt, que apunta a reflexionar al hombre con todas sus dimensiones y no solo como un ser productivo, sino como una persona en su totalidad. Estoy citando a Bertrand de 1987. De este modo aparecen posturas más radicales y se vuelven tendencia en las ciencias sociales y las ciencias en general. Aquí aparece la geografía humanista y la arqueología postprocesual. Esto lo titulé como Dos ciencias y un espacio, recogiendo lo que dice el autor en el texto. En el caso de la geografía, hay que recordar de que la idea de espacio la retoman desde las artes plásticas, que como dije se fue trasladando a diferentes disciplinas como la arquitectura hasta la geografía, institucionalizándose hacia el siglo XIX. Luego de esto se empieza a ver como el paisaje se debe estudiar como algo básico para comprender a la sociedad humana y tanto como un medio geográfico. Posteriormente, la nueva geografía, con el historicismo, ideas de geografía regional, sustituyen el término paisaje por espacio, acorde a exigencias positivistas e empíricas. Aquí podemos darnos cuenta de que hay un debate que se da en esta época, que es lo que estudiamos como en filosofía de las ciencias sociales, que era mi rama antiguamente en la malla antigua, o lo que están viendo, que vieron en ciclo básico, de que es como las corrientes teóricas van reflexionando cómo se estudia el ser humano y la cultura. Y esto afecta muy radicalmente en la geografía y la arqueología. Para el caso de la arqueología, hay que recordar de que esto estudia nuevamente a la cultura material y los restos que quedaron del pasado, pero de que no puede entrar netamente a la información que estaba en el pasado, sino que queda con algunos vacíos que tiene que empezar a crear teorías, a empezar a reflexionar cómo era la vida en el pasado. A partir de esto se proponen a lo largo de la historia de la arqueología por el siglo XX diferentes corrientes, como el evolucionismo, que detalla 3 edades, la edad de piedra, la edad de hierro y la edad de bronce. El difusionismo, que habla de que la cultura se ha difundido por todo el mundo partiendo de un punto inicial. El neoevolucionismo o el histórico-cultural, y así podemos llegar hasta la nueva arqueología, que es como hasta pocos años atrás. La nueva arqueología, entonces, asume que el sistema cultural se compone de 2 subsistemas, uno que es sociocultural y otro ambiental. Así nuevamente recae mayor importancia en el espacio. No solamente se está viendo el estudio de los grupos humanos del pasado como algo estático, sino que también se está viendo cómo el grupo humano interactúa con ese espacio y lo va transformando. Aquí agarran también importancia ideas del funcionalismo, como es el mínimo coste que optimiza la obtención de recursos, y mucho de la influencia de la geografía británica que se ve en la arqueología, en diferentes usos de conceptos, como la distribución, parámetros de densidad, la concentración, la dispersión, y que impulsa a reconocer procesos acumulativos en el tiempo, comportamientos, cómo se estructura el espacio, la recurrencia de actividades y factores postdepositacionales. ¿Qué me refiero con esto? De que hace mucho enlace con las clases, porque aquí no solamente tiene que ver con lo que ha hecho el ser humano para cambiar el espacio, sino también cómo el espacio ha cambiado dependiendo de los cambios geológicos y Ay, lo tengo anotado, perdón. Ay, lo perdí. Bueno, pero parte de las clases que tiene que ver con la lluvia, lo que es el viento, todo lo que tiene que ver con las masas, los movimientos tectónicos, y que eso afectan con todo el registro arqueológico que pueda encontrarse. Por tanto, la geografía tiene como un valor esencial de estudio para hacernos pensar cómo ha sido el proceso de transformación en el espacio. Así se pasa en este periodo con Renfrew y Clark a formar una nueva mirada de la arqueología, influenciada por la nueva geografía, y proponen a ver el espacio como una unidad de trabajo. Esta postura también
piensa que no debe olvidarse un plano afectivo y físico, y también de que debe acercarse con otras disciplinas. Por tanto, el paisaje se debe ver como medio y un producto de procesos sociales. Asimismo, Criado Boado, en 1999, propone ver el paisaje como producto sociocultural creado desde la objetivación, tanto en carácter material e imaginario. De este modo, surge una arqueología del paisaje, utilizando muchos conceptos de la geografía, en donde el ser humano crea su entorno y lo transforma modificándolo para vivir, construyendo un paisaje que no es igual al medio ambiente. Por tanto, el paisaje sería una construcción sociocultural. Eso es súper importante, siento yo, porque tiene que ver de cómo lo sentimos y percibimos. Es como, no es lo mismo lo que se percibe del paisaje en el norte grande al norte chico, o lo que se percibe en la Patagonia. Es como, todo es experiencia de cada persona. Pero asimismo, como también hay encuentros, también hay desencuentros en la arqueología y la geografía. Aquí algunos autores hablan de un giro espacial que se vuelve transdisciplinar e interdisciplinar. No sé si saben qué significa transdisciplinar, que yo lo supe hace poquito. Que tiene que ver que es de muchas disciplinas en conjunto. Interdisciplinar quiere decir de que dos trabajan en conjunto, por ejemplo. También un giro cultural que permita a autores y otras disciplinas tomar conceptos de la geografía, en este caso, con el espacio y el tiempo. Pero en el desencuentro se empieza a acusar de fetichismo espacial, pues se ve como el espacio como algo geométrico, teórico, separado de la vida y que justifica el orden social. Esta crítica viene muy de la mano de lo que son las escuelas que tienen influencia marxista o que cuestionan como ya el sistema, porque ven de que el espacio se usa para controlar a la sociedad, como dentro de la ciudad encerrados, y no, esto debe ser entendiéndolo de otra manera, que surge con la geografía humanista, que considera elementos que, aparte de que el espacio es vivido, el espacio tiene una significación y una respuesta afectiva. Que esto lo propone No iPhone, si no me equivoco en su pronunciación. Además, G. Funtuan, en el 74, señala algo similar, indicando que el geógrafo humanista debe considerar sentimientos, conceptos y una mirada para ver la geografía en los grupos humanos. Por tanto, se recupera la idea del paisaje como algo fenomenológico que se siente y como un constructo propio de una actividad sensorial, algo que no es ajeno a la percepción. Perdón. Ya, por último, me quedan dos, ya. Se puede hablar del concepto de paisaje aporta a los lugares se constituyen como espacio de significación. Por tanto, el paisaje debe ser un elemento activo y holístico. Esto es citado de Tilley y Thomas, del año 44 y 2002 respectivamente. Además, hay distintas maneras de utilizar los conceptos como espacios vividos, búsqueda de imágenes particulares, experiencias que se conectan con la construcción de identidades, pero que sin embargo se vuelven algo individual en los autores. Y eso es lo que hay que tener ojo, que esta unión de la geografía y la arqueología es algo que se hace por arqueólogos puntuales, no es de toda la arqueología. Y ves como algo que no se reconoce, como un amor que existe, siento yo, pero que se esconde, algo por el estilo. Así dicen García, en el 91 propone una arqueogeografía, que supone realizar una geografía agraria que estudia la trayectoria de las sociedades campesinas del sureste de España. Hay que recalcar que este autor tiene una influencia muy marcada de lo que es el marxismo y ve de que todo objeto que se encuentre en un espacio o sitio arqueológico señala como una herramienta que fue utilizada dentro de un modo de producción, pero no indica cómo fueron las condiciones de producción del momento. Por algo, el objeto sería una forma de inferir cómo fue ese momento preciso. Así aparece la arqueología del paisaje, la que reconoce problemas y utiliza métodos de la geografía. Por tanto, ¿cómo debemos ver el espacio social? Vicente García nos propone dos respuestas. Los estudios paleoclimáticos, que es los estudios del polen, que esto se hace mucho en Patagonia,
Los estudios actualísticos, que tienen que ver con referencias etnográficas, que sería ver el efecto que tiene el clima en la actualidad y proyectarlos al pasado. Entonces puede ver mucho como los cambios que están viviéndose en la parte del semiárido, que se está volviendo más seco y está pasando a desertificarse hacia el sur. Y eso demuestra como ese proceso que se debe haber vivido en el desierto de Atacama en algún momento, que debe haber tenido un poco más de vegetación y haber sido más apto para la vida como lo es actualmente el semiárido. Además, se propone que las condicionantes de observación de elementos del paisaje primitivo sean solo aparentes, subordinando al paisaje agrario, además de que el enfoque sea de referencia y no de contrastación. Además, el espacio agrario sería resultado de la acción económica sobre el espacio natural, donde los seres humanos, que seríamos componentes ajenos al paisaje, estructuraríamos el lugar. Así, el arqueólogo debe tomar una postura en la geografía prospectiva que describe variabilidad paisajística, relaciones y morfología de los elementos. Dicha metodología se utiliza cuando no hay límites de información en un sitio, o sea, carecemos de información completamente, utilizando análisis locacional en la arqueología, y esto es parte de la geografía específicamente. Así se llega a Latinoamérica, que Piazzini indica que el uso del concepto de espacio desde parte de la arqueología aquí en el territorio, en nuestro continente, es algo muy aislado y que solamente algunos arqueólogos se lo proponen. Y que se ajusta generalmente a modelos en que la geografía y la ecología lo proponen solamente. Por tanto, se mira el espacio solo como una extensión y soporte geofísico en donde se desarrollan prácticas sociales. Así se remarca de parte del autor de que falta discusión teórica a nivel territorial sobre el espacio, ya que se subordina al tiempo como un telón de fondo solamente. Así, finalmente, hace 3 observaciones de ver el espacio como un sujeto. Segundo, de problematizar la oposición espacio y con los objetivos y subjetivos que existen en él, y que hay un giro espacial que no implica la muerte del tiempo, sino a repensar la relación que tiene con el espacio. Eso. Siento que fue mucha información, perdón. Bueno, muchas gracias, Hugo. Por último, como apreciación personal, o sea, viendo lo que han presentado en la materia, es como es importante tener la consideración del estudio del espacio, o sea, entrelazando, haciendo interdisciplinaridad entre las carreras de geografía y arqueología, porque tal como ya hemos visto, la Tierra no solamente cambia por mano humana, sino que también cambia por otros efectos que son de causa natural, o sea, que son efectos endógenos, y que eso tiene que tener como un equilibrio entre lo que hacemos como sociedad hacia el futuro, porque es lo que pasa acá en Chile. Muchos lugares se están yendo hacia el pozo porque se está acabando el agua o ya tienen una escasez hídrica muy fuerte. Y al momento de trabajar hay que tenerlo claro, porque ya como nos han dicho, nosotros tenemos mucho para trabajar en el impacto. Pero también hay que ver qué es lo que provoca eso en algún momento. Eso es solamente. Ya. Muchas gracias, Hugo. Quisiera saber, y la verdad espero que así ocurra, ¿qué opinan el resto de los compañeros respecto a este texto? Que para mí es un texto bien bonito, me gusta harto, y si bien no estaba incorporado en el, como ya les había comentado en la bibliografía, era porque en el fondo era algo que íbamos a discutir en clases, pero bueno, debido a todos los temas de tiempo, qué sé yo, posiblemente no alcancemos, así que esta sea la instancia. Y además se vincula bastante con este texto de Criado que les dije que me interesaba hace un tiempo atrás, que quería que todos lo leyeran. Entonces me gustaría saber muy brevemente cuál es
¿qué piensa el resto? ¿Qué opinan de este texto y de la relación con el curso? Y muchas gracias, Hugo. Estuvo muy buena la exposición, era un texto complejo. Además, presentarlo solo con harta bien denso. Y claro, y también considerando que hay muchos autores y conceptos que todavía no han visto, pero que después van a ver. El tema de la arqueología del paisaje, creo, sí, deberían verlo eventualmente. Matías dice, un país sin humor no es un país, es un paisaje. Felipe Abello. Eran filósofos chilenos. No sé, chiquillos, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Les hace cómo... ¿Qué resguardos hay que tener? Francisco, a ver, dice, a mí me resultó bastante interesante la idea de comprender el paisaje como un constructo social, aunque con todos los autores que mencionan, sí, está bien, no es importante saber quién eran los autores, pero específicamente eso me interesa que tengamos claro. Puede que este curso tenga una perspectiva bien cientificista, pero no es nuestra intención que nos quedemos ahí. O sea, todo lo que hemos visto acá son herramientas para, digamos, llevar a cabo nuestro rol como cientistas sociales. Yo creo que los arqueólogos somos cientistas sociales. Siempre lo he dicho. Américo, a mí también me parece bacán, muy interesante cómo se puede relacionar el paisaje con las prácticas humanas. Yo había leído algo parecido sobre rutas de migración en España, ¿sí? ¿De quién? ¿Como para cachar, Américo? No me acuerdo, para nada. Ya. No, pero bacán, que bueno, me alegro que les haya gustado. ¿Alguna otra opinión? ¿Sí? Yo quería compartir como una apreciación, porque igual yo estoy haciendo doble mención, como que yo ya egresé como antropólogo social. Y a propósito, si en algún momento, por esas casualidades les da el tiempo, tomen antropología de la naturaleza, que igual tiene mucho. ¿Cómo? Qué bonito, ese ramo no existía cuando yo estudiaba. Es como Rural 2 en ese momento. Ya, es rural, ya. Y hace Raceto. Igual es interesante porque habla de que la naturaleza es también un constructo social, al igual que el paisaje. O sea, existen múltiples naturalezas, así como también existen múltiples definiciones y formas de sentir el paisaje. O sea, nuestra experiencia de vida es lo que define el territorio al final y cómo lo sentimos, cómo lo percibimos, y eso también ayuda como a pensarlo arqueológicamente. O sea, porque nosotros tenemos que pensar de cara al pasado, a como algo que ya está muerto, que no sabemos qué fue. Eso. Muchas gracias. Muy buena reflexión. Y si quieren indagar ahí también les recomiendo leer también algo de David Harvey, famoso geógrafo, creo que también antropólogo. Bueno, hay estos tipos, un montón de profesiones, que es un teórico marxista inglés. Y claro, en el fondo también aportó a este ámbito, en el fondo, a través de adoptando elementos como de la concepción de la producción del espacio, asociándolo al paisaje como teorías marxistas, pero ya lo pueden leer, buscar en internet, hay varios textos de David Harvey. Recomendación. Sí. Y Gabriela dice, Elena dice que Gabriela Mistral también escribe mucho sobre el paisaje y es otra forma de leer de estas ideas. Sí, es verdad. Hay que, bueno, en este texto lo dice y se subentiende también a partir de todo lo que ya nos mostró Hugo, que finalmente el paisaje como concepto o como experiencia es algo dinámico. Y al igual como toda la forma en que llevamos a cabo la arqueología, las interpretaciones son dinámicas y van a cambiar siempre desde donde nosotros analicemos los datos. Como es súper importante eso, no quedarse chiquillos en el dato. Recordar siempre que estamos estudiando sociedades humanas. No lo olviden. Yo siempre lo digo porque después es típico que uno lee estos artículos, ya esto ya entrará a pelar, pero en donde se habla de los líticos, los fragmentos, los porcentajes, y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el comportamiento humano acá? ¿Cómo se interpreta esto?
Entonces les hago ese llamado. Acuérdense, somos antropólogos, la arqueología es antropología. Así que eso, para no alargar más la clase, porque ya estamos en la hora. Quisiera saber si hay alguna consulta, algo, algún comentario. La actividad que tenía programada Tomás la iniciamos la siguiente clase en virtud de respetar los tiempos. ¿Algún comentario? Próximo viernes tampoco hay clase. Bueno, El 28, nos vemos de nuevo. sí, ya, pero gracias a todos por su participación y en breve les mandamos, publicamos también las notas de los grupos, porque sé que quedan pocos, y no sé si está la chica que es delegada de curso, pero me gustaría confirmar que no queda nadie, o sea, que todos ya expusieron, que no hay ningún compañero, nadie que esté solo, que le falte. ¿Ustedes no tienen conocimiento de eso? ¿No? Ya, asumo que todos ya llevaron a cabo esta actividad. Ya, así que eso sería, pues, chiquillos. Francisco, profe, sí, hay que hacerla en sincrónico porque primero hay que ver bien el concepto de las coordenadas, hay que en el fondo aprender a hacer unas transformaciones, y es importante que estén, ojalá la mayoría de los estudiantes y estudiantas, por si surgen dudas, porque puede ser algo un poquito más complejo, pero es importante que lo aprendan. Sí, va a ser más entretenido también que lo vayamos viendo juntos. Va a ser muy fome si les mandamos ahí como un texto, aprendan lo que es esto, si no vamos a ir jugando ahí con Google Earth, ¿cachai? Viendo el tema más, va a ser lo más dinámico también. Y mejor también hacerlo empezando. La próxima clase empezamos con eso, terminamos y ya PowerPoint. terminamos con las exposiciones. Ya. Bueno. Ya, chiquillos, voy a parar la grabación.